Detección de cardiopatías más frecuentes en los diferentes cortes. Esta clase tiene dos objetivos. Por un lado, un objetivo accesorio, que es determinar cuáles son los cortes estandarizados, más bien repasarlos. Y estos nos permiten reconocer cuáles son las estructuras normales. Pero el objetivo de fondo es identificar los hallazgos anormales en cada uno de estos cortes estandarizados y asociarlos a determinadas cardiopatías congénitas. Cada vez que evaluamos un corazón fetal, nos tenemos que hacer unas cuantas preguntas. Aquí van algunas nada más. Yo respeto una sistemática de estudio del corazón fetal. Está visto que desde que se estandarizó el estudio del corazón fetal en la década del 90, ha mejorado la tasa de diagnóstico. Por ende, nosotros debemos tener una sistemática de estudio. ¿Puedo diferenciar entre normalidad y anormalidad? Claro, ese es el gran objetivo que tenemos ecografistas fetales. Decir si este corazón es normal o si este corazón es aparentemente anormal y derivarlo para un diagnóstico oportuno. ¿Toda cardiopatía congénita tiene igual pronóstico? Desde luego que no. Las hay leves, moderadas y severas, entendiendo a estas últimas a aquellas que requieren un tratamiento quirúrgico en la vida neonatal. Y las leves son las que no requieren ninguna intervención ni durante el embarazo ni del recién nacido, quedando como moderadas a las intermedias, las que no están en una categoría ni en la otra. Y la última pregunta planteada en esta diapositiva: ¿cambia algo si sospecho o diagnostico una cardiopatía congénita prenatalmente? Por supuesto que sí, porque si yo sospecho o diagnostico una grave, una severa, yo tengo la posibilidad de derivarla a un lugar que tenga infraestructura adecuada para tratarla. Esta clase tiene varios componentes, como están leyendo en el monitor. Estos puntos se van a desarrollar, aunque no en el orden que los están viendo. Vamos a ver los cortes estandarizados, eso lo vamos a ver inmediatamente a continuación, que va a ser un repaso. Después van a ver esquemas, o sea, figuras simples, dibujos de cada corte, que nos van a ayudar a entender qué es lo que se ve en la imagen ecográfica. Vamos a relacionar estos esquemas con los cortes normales de las imágenes ecográficas, como dije, y también con patología. Y vamos a ilustrar con imágenes, o sea, con fotos de ecografías, lo que previamente, en algunos casos simultáneamente, se explicó. Entonces empezamos con el corte número 1, que es el corte más bajo, el corte abdominal. La mayoría de estos cortes son cortes axiales, que se hacen sobre el feto. En este caso, dividimos la pantalla y en una parte presentamos el abdomen propiamente, que es este que estamos viendo acá, y del otro lado, por supuesto, un corte axial del tórax. Resulta muy útil dividir la pantalla porque nos va a dar una idea de cómo están posicionados los órganos tóraco-abdominales. Y en este primer corte, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer básicamente tres cosas. Primero vamos a definir la estática fetal, entendiendo por tal cómo está ubicado el feto dentro de la madre. Cuando hablamos de estática fetal, hablamos de situación, situación, presentación y dorso. Entonces, nosotros, definiendo la estática fetal, podemos avanzar un poco más allá y determinar la lateralidad fetal. Vamos sobre este ejemplo que estamos viendo en la pantalla. Es un feto normal. Cuando yo estoy afirmando que es un feto normal, que es un feto sano, estoy diciendo que tiene los órganos donde los debe tener. Entonces, este feto estaba en situación longitudinal, presentación cefálica y dorso derecho. Esa es la estática fetal. Una vez definido esto, yo tengo que determinar la lateralidad. Y cuando digo lateralidad, estoy diciendo que debo
saber cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo del feto. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el lado derecho del feto? O más específicamente, ¿la derecha del feto está cerca o lejos del transductor? Bueno, en este caso está lejos. ¿Por qué? Porque el feto está en longitudinal cefálica con el dorso derecho. Por lo tanto, el lado derecho del feto, en este caso, está lejos del transductor. Si el lado derecho está lejos del transductor, el lado izquierdo está cerca. Y si nos fijamos en esta figura, mejor dicho en esta foto, vemos que estómago y ápex cardíaco están cerca, o sea, están a la izquierda. Con lo cual, yo puedo asumir que el situs es solitus. Entonces, esta es la importancia de esta primera foto, de este primer corte, que es el abdominal. Y como dije, dividimos la pantalla y lo presentamos al lado de un corte torácico. Luego subimos con un corte axial un poco más harto y llegamos al segundo corte estandarizado, que es el corte de 4 cámaras, o si vamos a ser más precisos, podríamos denominarlo corte axial del tórax a nivel de la silueta cardíaca. Y ustedes están viendo dos fotos, una central más grande y una lateral más pequeñita. Presten atención ahora a la pequeñita. Si ustedes observan todo el entorno, van a ver que están viendo el corte de 4 cámaras y todo lo que lo rodea. En este caso estamos viendo los pulmones, la columna, costillas, etc. En cambio, en la otra foto, en la que está centrada, se ve un corazón más grande, porque esa es una imagen magnificada. Cuando hablamos del corte de 4 cámaras, estamos simplificando, porque no hay un corte de 4 cámaras, hay por lo menos dos cortes. Uno que es panorámico, foto chica, y otro que es la imagen magnificada, la foto centrada, la foto grande. Nosotros el estudio lo vamos a hacer con una imagen de 4 cámaras panorámica. Necesitamos ver el corazón y lo que lo rodea. ¿Por qué? Porque lo que se evalúa al principio, por supuesto que son las 4 cámaras, o la silueta cardíaca propiamente dicha, y su entorno. Por ejemplo, la ubicación. Entonces, para ver dónde está ubicado dentro del tórax necesitamos una imagen panorámica, la pequeñita. Y el corazón, continuamos con el repaso, está ubicado en el cuadrante antero-izquierdo. Aquí se puede ver claramente que está en la mitad anterior del tórax. Está mayoritariamente ubicado en el cuadrante antero-izquierdo. Y si lo dividimos acá, esta es la mitad anterior del tórax. No tenemos forma por una foto, si no damos más precisiones, de saber si esto es izquierdo y esto es derecho. Pero es una foto de un feto normal, por lo tanto créanme que esta es la parte izquierda. Y aquí vemos que está ubicado mayoritariamente en el cuadrante antero-izquierdo. Además tenemos que ver el eje. ¿Cómo se evalúa un eje? Bueno, se traza una línea imaginaria que vaya desde la columna hacia el esternón. Y a través de esta línea imaginaria, cuando se contacta con el septo, se traza otra línea imaginaria y aquí se forma un ángulo. Este ángulo normalmente debe ser de 45 más menos 20 grados a la izquierda. Otra cosa a evaluar es el tamaño. El corazón debe ocupar aproximadamente un tercio del área torácica. Entonces, simplemente con un vistazo sobre esta imagen vemos que donde está este corazón, alrededor de él, cabrían aproximadamente 2 corazones más. Entonces es un tamaño normal. Esto se altera al término donde disminuye un poco esta relación y en vez de ser 3:1 es casi o aproximadamente 2,5:1. Ritmo. Así, en esta vista panorámica, que la podemos hacer con la configuración del preseteo obstétrico, no hace falta pasarnos al preseteo cardiológico fetal. Decía que tenemos que ver cómo es el ritmo. Y cuando hablo de ritmo me refiero a la cadencia con la cual se contrae y se relaja, la cadencia de las sístoles diástoles, que debe ser uniforme. Y también la frecuencia. ISUOC define como una frecuencia cardíaca fetal normal en segundo y tercer trimestre, aquella que oscila entre los 120 y 160 latidos por minuto.
Por último, en esta imagen panorámica también se puede evaluar si hay alguna colección en el pericardio. Habitualmente hay un líquido laminar en el pericardio, pero este no debe llamar la atención. Lo consideramos o lo sospechamos patológico o sospechamos la presencia de un derrame pericárdico cuando su grosor es superior a los 2 milímetros, de rutina no lo medimos, o bien cuando el líquido pericárdico sobrepasa el nivel de las válvulas auriculoventriculares. O sea, puedo ver una colección mínima así, por aquí, pero no debe sobrepasar este nivel de las auriculoventriculares, no debe estar alrededor de las aurículas. Y por último, sí, tenemos que evaluar propiamente la estructura, la conformación de las 4 cámaras cardíacas, y para eso nos vamos a la imagen magnificada. Tiene que haber 4 cámaras, que son 2 aurículas y 2 ventrículos de aproximadamente un tamaño muy similar. El flap del foramen oval debe batir hacia la aurícula izquierda. Entonces acá tenemos el foramen oval, el flap debe batir aquí hacia la aurícula izquierda. La cruz debe estar presente como la vemos ahí. Tiene que haber un tabique sin solución de continuidad entre los ventrículos. Y se quiere un tabique fenestrado entre las aurículas, o un septum primum y un septum secundum. Tiene que estar la banda moderadora en el ápex del ventrículo derecho y tiene que haber un decalaje entre las válvulas. Entonces, esta es la banda moderadora y este es el decalaje normal de la cruz, en donde la tricúspide es más apical que la mitral. Fíjense, en realidad más que la tricúspide es la valva septal de la válvula tricúspide, tiene una inserción más apical que la mitral. Pasamos ahora a la salida izquierda. Cuando nosotros subimos mínimamente de las 4 cámaras, podemos encontrar lo que algunos denominan el corte de 5 vasos. Es como que en el medio de la cruz nos aparece una especie de una imagen redondeada, como si fuera un orificio, por decirlo de alguna forma, un anillo. Pero si nosotros, además de bascular, modificamos un poquito el ángulo del transductor, lo inclinamos un poco, vamos a encontrar la salida izquierda, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Qué es esto? Este es el ventrículo izquierdo que se continúa con una imagen tubular elongada que no se bifurca. Esto es el tabique interventricular y esto es la continuación septo-aórtica. O sea, el tabique interventricular se continúa con la pared anterior de la aorta. Y esta es la continuación mitroaórtica. La válvula mitral se continúa con la válvula aórtica. Y aquí estamos viendo aurícula izquierda y esta es aurícula derecha. Esta es la salida izquierda normal. Luego podemos encontrar la salida derecha con una simple maniobra que no es exclusivamente seguir con un corte axial más arriba, sino que conviene, cuando tenemos ese eje largo que acabamos de ver recién, lo que conviene hacer es rotar aproximadamente un 90 grados y nos va a aparecer la salida derecha. En la salida derecha observamos el tronco de la arteria pulmonar que se bifurca y la rama derecha pasa por detrás de la aorta ascendente. Y fíjense, normalmente el tamaño es levemente superior, el del tronco de la pulmonar, con respecto a la aorta ascendente. Luego más arriba encontramos el corte de los 3 vasos. Esta foto la puse a propósito porque no es una foto de libro, más bien es una foto de consultorio. O sea, es lo que nos vamos a topar casi a diario cuando evaluamos un feto. Antes de describir el corte de los 3 vasos, quiero detallar que puse unos carteles para que nos ubiquemos en lo que es posterior anterior, izquierdo y derecho. Posterior es fácil porque delante de la P vemos esa imagen ecogénica que genera un cono de sombra acústica posterior que corresponde a la columna. Entonces ahora sí, vamos a describir los 3 vasos. ¿Cómo están formados el corte de los 3 vasos? Bueno, por un vaso elongado que corresponde al tronco de la arteria pulmonar que se posiciona a la izquierda. Un vaso redondeado y central que corresponde a la aorta ascendente y otro vaso redondeado pero derecho y posterior que corresponde a la vena cava superior. Entonces fíjense que
el tronco de la pulmonar es elongado, porque la dirección de la pulmonar va de delante hacia atrás. En cambio, los otros dos vasos son verticales, tanto la aorta ascendente como la vena cava superior. También tenemos que reparar en que el tronco de la pulmonar es izquierdo y es anterior. La vena cava superior es derecha y es posterior. Y en el medio lo que tenemos es la aorta ascendente, aproximadamente de un calibre muy similar al del tronco de la pulmonar, o quizá levemente superior el tronco de la pulmonar en su porción anterior, y mucho más pequeña la vena cava superior. Y el último de los cortes estandarizados es este, el de 3 vasos tráquea, o como van a encontrar en la literatura en español, 3 vasos alto. Parto la pantalla y en un lado pongo el modo B y en el otro lado pongo el color. Y en el modo B vemos cómo están conformados los 3 vasos tráquea. Aquí tenemos un vaso elongado y otro vaso elongado, ambos confluyen a la izquierda de la columna. Un vaso redondeado y otra imagen redondeada posterior a este vaso. Este vaso elongado que confluye a la izquierda de la columna es el ductus arterioso. Este otro vaso elongado corresponde al arco aórtico. Este vaso redondeado es la vena cava superior y esta imagen aquí anecoica corresponde a la tráquea. Entonces, ductus arterioso y arco aórtico forman una especie de B corta o de tilde, mejor dicho. Y acá le pongo color y veo que se pintan del mismo color. El flujo va de adelante hacia atrás y como estoy interrogando desde atrás, se acerca y estoy en las gamas de los rojos. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a ver qué patología podemos encontrar en cada uno de los cortes. Empezamos con el primer corte, el corte bajo, el corte del abdomen, que como ya dijimos, dividimos la pantalla, mostramos el abdomen de un lado, y del otro lado de la pantalla mostramos el tórax. Y acá estamos viendo que estómago y corazón y ápex cardíaco están del mismo lado. Aparentemente, todo bien. Sin embargo, fíjense lo que dice arriba. Este feto está en situación longitudinal, presentación cefálica dorso izquierdo. Entonces, sabiendo esta estática fetal, la pregunta es, la derecha del feto, o sea, la lateralidad, ¿cómo es? La derecha del feto está cerca o lejos del transductor. Si está en cefálica dorso izquierdo, la derecha del feto tiene que estar cerca del transductor. Y fíjense los órganos abdominales y torácicos que encontramos cerca del transductor, o sea, a la derecha, el estómago y el ápex cardíaco. Por lo tanto, esto no es un situs solitus, esto es un situs inversus. Acá hay un esquema tomado de la revista de la Sociedad Argentina de Radiología, un artículo que escribió Philippe Gentil en el año 2000, que está publicado originalmente en castellano, no fue traducido, porque uno de los colaboradores era Argentina. Y en este esquema se observa que en un situs solitus aproximadamente hay cardiopatías congénitas en el 1% de los casos. En cambio, cuando es un situs inversus, se duplica la cantidad de cardiopatías congénitas. En el 2% de los situs inversus tenemos cardiopatías congénitas. No parece mucho, pero es el doble. Ahora, fíjense cuando estamos ante una dextrocardia. ¿Y cómo se representa una dextrocardia aquí? Bueno, un estómago, o sea, unos órganos abdominales que están normoposicionados, ¿sí? Pero un corazón que no está normoposicionado, que está con el ápex a la derecha. Este es el esquema de la dextrocardia y en estos casos tenemos una frecuencia de cardiopatías congénitas de mayor al 95%. En cambio, cuando tenemos el situs visceral, entendiéndose como situs visceral cuando no hay concordancia entre órganos torácicos y abdominales, estando el corazón normoposicionado pero los órganos abdominales invertidos, ese es el situs visceral, tenemos hasta un 85% de cardiopatías congénitas. Entonces, de aquí la importancia de
de establecer el situs. En un situs solitus, la probabilidad de cardiopatías congénitas es del orden del 1%, quizá un poco menos. Se duplica cuando tenemos un situs inversus, pero cuando tenemos un situs ambiguo, ya sea una dextrocardia o un situs visceral, la probabilidad es superior al 75%, más todavía cuando es realmente una dextrocardia. Y cuando pasamos a las 4 cámaras, vamos a ver ahora una serie de dibujos que nos van a ilustrar de forma muy sencilla algunas patologías, y vamos a tener un listado de patologías con una explicación muy breve de cada una. En condiciones normales, en un feto que está encefálica con dorso posterior, esa sería la vista normal. Va una hipótesis: ventrículos asimétricos por ventrículo izquierdo agrandado. Bueno, cuando yo tengo un ventrículo izquierdo agrandado, debería pensar en una estenosis aórtica tardía o en una insuficiencia mitral. Cualquiera de estas dos entidades puede hacer que el ventrículo izquierdo se me agrande, como estamos viendo aquí en este esquema tan sencillo, un ventrículo izquierdo agrandado. Entonces debo pensar en una estenosis aórtica tardía o en una insuficiencia mitral. Ahora, ¿qué entidad me puede dar un ventrículo derecho pequeño? Bueno, una atresia pulmonar con o sin comunicación interventricular, o una estenosis pulmonar severa precoz, o una estenosis tricuspidia precoz. Esto de que sean precoces o tardías dependen de los mecanismos etiopatogénicos de la alteración estructural del corazón. Es un poco complejo de explicar brevemente en una clase cuyo objetivo no es ese, pero tiene relación con lo que es la evolución normal del corazón. Ahora vamos a hacer una hipótesis contraria: un ventrículo izquierdo pequeño, un ventrículo derecho agrandado. Cuando tengo un ventrículo izquierdo pequeño, debo pensar en un síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo con atresia aórtica, o bien una estenosis aórtica severa precoz, o una cortación aórtica, o una estenosis mitral precoz o una insuficiencia. Esos como más frecuentes. Hay otros que son menos frecuentes, pero que también lo pueden provocar al ventrículo izquierdo pequeño, como puede ser un drenaje venoso pulmonar anómalo total, o sea que no aboquen las venas pulmonares a la aurícula izquierda, o un cierre prematuro de ductus arteriosos foramen oval, o la persistencia de la vena cava superior izquierda. Ahora bien, un ventrículo derecho agrandado, yo tengo que pensar en una estenosis pulmonar tardía, una insuficiencia tricuspidia tardía, agenesia de válvula pulmonar con regurgitación, lo cual no es muy frecuente, un doble tracto de salida del ventrículo derecho, un síndrome de transfusión feto-fetal, o patología que no es estrictamente cardíaca, sino que tiene como consecuencia de la misma se produce un daño cardíaco o una afectación cardíaca, como puede ser el aneurisma de la vena de Galeno, coringioma placentario y hemangioma hepático, porque el corazón derecho está sobrecargado. Entonces esto lleva a un agrandamiento del ventrículo derecho. ¿Cuándo se desvía el eje? Bueno, si se desvía el eje de izquierda debemos pensar básicamente en dos cosas: defectos conotruncales o anomalías extracardíacas. Cualquiera: hernia diafragmática derecha, malformación adenomaquística, derrame pleural derecho, etc. Si se desvía el eje a la derecha, básicamente lo mismo, o sea, alteraciones de los grandes vasos o una hernia diafragmática congénita izquierda. Pero también está descrito en el caso de isomerismos, o sea, cuando tenemos una afectación de la lateralidad orgánica del corazón, heterotaxias, o en los casos de aurícula única. Y en el caso de dextroposición, también tenemos que pensar en lo mismo, o sea, algo que haga que el corazón sea desplazado a un sitio que no es el normal, o sea, una compresión, algo que lo presiona, como una hernia diafragmática congénita izquierda, una malformación adenoquística, derrame pleural izquierdo o síndrome de la cimitarra, que es la agenesia pulmonar derecha, y el corazón va a ocupar el lugar donde no hay tejido.
El corazón a la derecha patológico es la destrocardia, en donde tenemos una imagen especular del corazón. Las cavidades que son anatómicamente derechas se ubican al lado izquierdo y al revés también. Entonces aquí tenemos un corazón que está a la derecha, pero que es un corazón patológico. Esto debe quedar muy claro. La dextrocardia es un corazón a la derecha, pero un corazón patológico por sí. Acuérdense de la imagen especular. En cambio, la dextroposición es un corazón que puede o no estar afectado. En realidad, en la destroposición, el corazón está empujado, corrido del lugar, pero por circunstancias que no le son propias. Puede haber un vaso extra, como estamos viendo acá, que es la presencia de la vena ácigos, que esto puede ser por interrupción de la vena cava inferior, ya sea aislada o como parte de un isomerismo izquierdo, o sea, de una heterotaxia izquierda. La aorta descendente puede estar a la derecha de la columna en vez de bajar a la izquierda de la columna. Esto se debe, en esto nos tiene que hacer pensar en defectos conotroncales, como es la tetralogía de Fallot, tronco arterioso, atresia pulmonar con C y B, agenesia de válvula pulmonar, arco aórtico derecho. Ante un corazón uniformemente agrandado, tenemos que pensar en que fundamentalmente la causa puede no ser cardíaca. Dentro de las causas cardíacas que produce una cardiomegalia global, no muy frecuentemente, tenemos la fibrolastosis endocárdica y el bloqueo auriculoventricular. Las demás son causas extracardíacas que originan hipervolemia y que en principio hacen una sobrecarga derecha que luego termina afectando todo el corazón, como pueden ser la anemia fetal, isquemia, infecciones, aneurisma de vena galeno o coriangiomas. En el supuesto de que las paredes de los ventrículos se encuentren engrosados, lo que hay que considerar como posibilidades son la miocardiopatía hipertrófica o la hipertrofia septal. También el monoventrículo produce esta imagen de engrosamiento de las paredes laterales. Ahora bien, el engrosamiento puede ser focal. Esto es bastante más infrecuente, pero nos debe hacer pensar en una miocardiopatía diabética, un infarto agudo de miocardio absolutamente excepcional en el feto, o un rhabdomioma, estas con la particularidad de que crecen hacia adentro de la cavidad. También podemos tener dilataciones focales de las paredes ventriculares y acá hay que dividir o saber diferenciar dos posibilidades, el divertículo o el aneurisma. Cuando tenemos un divertículo, la contractilidad es normal. En cambio, en el aneurisma hay una hipofunción ventricular. Supuesto de la aurícula derecha agrandada. Aquí tenemos que presumir que podemos estar ante la presencia de un cierre prematuro de ductus arterioso o foramen oval, una estenosis pulmonar que no tiene C y B, una aurícula única. A veces lo producen las taquiarritmias, muchas veces no se le puede asignar etiología, por lo menos desde el punto de vista ecográfico, se consideran idiopáticas. Y otra posibilidad es la enfermedad de Epstein. El derrame pericárdico puede deberse a afecciones propias del corazón, como puede ser una miocardiopatía, un tumor cardíaco, pero más frecuentemente se asocia a otras entidades extracardíacas como la isoinmunización RH, infecciones, tumores, hidro, síndrome de transfusión feto-fetal. Si nosotros no vemos la cruz, estamos ante la presencia de un canal auriculoventricular completo. Aquí podemos ver ausencia de cruz. Fíjense que aquí no tenemos tabique, septo interventricular, no tenemos parte del septum primum, o sea, no tenemos una división auricular, y fíjense que tampoco tenemos un complejo valvular sano. O podemos tener defectos septales separados, como una comunicación interauricular, de difícil diagnóstico prenatal. Se considera aquella cuando nos llama la atención un foramen oval muy grande,
mayor de 6 milímetros de diámetro, aunque puede ser también evidente dentro del septum primum propiamente, o una comunicación interventricular en cualquiera de sus variedades. Y a partir de ahora vamos a empezar a ver imágenes. O sea, en las próximas diapositivas ya no presentamos esquemas didácticos, ni tampoco ponemos texto sobre qué tenemos que pensar ante determinada posibilidad, como venimos haciendo hasta ahora. Esto es bastante más llevadero, más dinámico, y para darle algún toque de interactividad, vamos a hacer lo siguiente. A partir de ahora yo las imágenes primero las voy a describir y después voy a decir a qué corresponden, o sea, cuál es el diagnóstico. Pero, como decía, para hacerlo un poco interactivo, antes de mi descripción, yo voy a decir la palabra pausa. Cuando yo digo esta palabra, ustedes tienen la opción o no de pausar la presentación. Entonces, ustedes la pausan, se quedan con la imagen y hacen ese ejercicio mental. Primero describir lo que ven para ustedes mismos. Y luego, en base a todo lo que se ha dicho hasta ahora en la clase, intentar interpretar esta imagen. No digo aproximar un diagnóstico, pero sí tener una sospecha. En realidad es solamente un ejercicio que pueden o no hacerlo. Pero la sistemática a seguir en las próximas diapositivas es eso. Muestro la diapositiva y cuando digo la palabra pausa, ustedes hacen la pausa, hacen el ejercicio de interpretarlo durante el tiempo que ustedes consideren necesario y de arriesgar una posibilidad diagnóstica, y después le dan play y siguen, y ahí van a escuchar mi explicación y a qué corresponde esta imagen. Y si no lo quieren, no lo hacen. Bueno, acá tenemos dos casos distintos de una misma patología. En la imagen superior estamos viendo un corte de 4 cámaras en una incidencia apical, y en la inferior también un corte de 4 cámaras en una incidencia lateral o intercostal. En ambos están muy magnificadas las imágenes. ¿Y qué llama la atención? Bueno, algo que acabamos de mencionar hace un momento nada más. Una aurícula derecha que impresiona aumentada de tamaño. Pero aquí, esto es lo que nos llama la atención, pero el signo, la pista que nos permite suponer un diagnóstico no es solamente eso, sino esto que vamos a ver acá. Esto que vemos acá, que es lo mismo que esto que vemos acá. Acá hay un decalaje muy marcado de la valva septal de la válvula tricúspide. En vez de estar a este nivel de la cruz o mínimamente por debajo como corresponde, porque decalaje tiene que haber, y en vez de estar acá, está acá. Entonces nos da la imagen de una aurícula derecha muy aumentada de tamaño, al extremo de llegar incluso hasta la mitad de lo que correspondería ser, en este caso, el ventrículo derecho. Esto técnicamente se denomina atrialización del ventrículo derecho, y lo que estamos viendo aquí es una enfermedad de Epstein. En algún momento, al principio de la clase, se había dicho que las cardiopatías congénitas no matan fetos, sino que matan recién nacidos, y que había muy pocas excepciones. El Epstein severo es una excepción. El Epstein severo puede matar fetos y los suele matar en el tercer trimestre tardío, generalmente a partir de la semana 36, con lo cual al llegar al término estos son fetos de muy alto riesgo. Seguimos. Pausa. ¿Qué estamos viendo acá? Aquí estamos viendo el mismo caso a la izquierda en modo B y a la derecha en color. Es un corte de 4 cámaras, como dice el título, también una incidencia apical con una magnificación intermedia. Y lo que llama la atención es
que nosotros aquí estamos viendo un tabique interventricular y luego del tabique interventricular no estamos viendo nada. ¿Qué nos está faltando acá? Acá nos está faltando la cruz. De hecho, aquí tenemos la nada misma. Tenemos un agujero negro si hablamos de astronomía. Y cuando le ponemos color, vemos que en la eyección, cuando salen el flujo de las aurículas, pasan por las válvulas auriculoventriculares y se llenan los ventrículos, estamos encontrando que se llenan los ventrículos, pero fíjense que aquí se llena todo, cuando aquí nosotros tendríamos que tener la cruz, no tendríamos que tener color. Bueno, esto se trata de un canal auriculoventricular completo. Otro caso, pausa. ¿Qué estamos viendo acá? Siempre vamos de mayor a menor. Aquí estamos viendo un corte de 4 cámaras en una incidencia apical que está bastante magnificado. ¿Y qué llama la atención? Una gran asimetría de cavidades. Aquí vemos un corazón derecho grande o un corazón izquierdo pequeño. En la imagen en modo B están identificadas aurícula izquierda y aurícula derecha. Y fíjense que cuando se pone color, prácticamente funcionalmente casi que se comporta como un corazón derecho y nada más. Esto es un síndrome de hipoplasia de corazón izquierdo. Aquí estoy mostrando cortes de 4 cámaras con diferentes hallazgos. Pausa. En el cuadro superior izquierdo estamos viendo un corte de 4 cámaras pero panorámico, una incidencia apical. ¿Y qué llama la atención? Esto llama la atención. Me paro por encima de esta imagen redondeada, ecogénica, que está ocupando, creciendo a partir de la pared del ventrículo izquierdo y está ocupando la cavidad. Esto se trata de un rhabdomioma. Luego aquí estamos viendo otra imagen de 4 cámaras con una incidencia apical un poco diagonal, un corte más o menos panorámico, y llama la atención este punto blanco aquí en el ventrículo izquierdo. Esto es un foco ecogénico en ventrículo izquierdo. Aquí en este otro corte lo que llama la atención son 2 focos ecogénicos en el ventrículo izquierdo. Y aquí en este corte que está mucho mejor magnificado, lo que llama la atención son 2 focos ecogénicos, uno en el ventrículo izquierdo, como es mucho más frecuente, y otro en el ventrículo derecho. Quizá aquí haya otro foco ecogénico, pero este no quedaba muy claro. Sea como sea, los focos ecogénicos se presentan con mucha frecuencia en el ventrículo izquierdo, pero pueden presentarse también en el derecho, o pueden ser bilaterales, o pueden ser más de un foco ecogénico. El foco ecogénico no aumenta el riesgo de cardiopatía congénita. Pero cuidado que tampoco lo disminuye. Por lo tanto, si nosotros vemos un foco ecogénico, no es una indicación de ecocardiografía fetal, pero sí es una indicación de evaluar como corresponde, con todos los planos, como todos los cortes, como hemos visto y hemos repasado al principio, el corazón. Otro caso, pausa. ¿Qué estamos viendo acá? Acá estamos viendo un corte axial del tórax a nivel de la silueta cardíaca, y lo que nos llama la atención son muchas cosas. Fundamentalmente que miren la desproporción de esta relación cardiotorácica. Y acá la pregunta que cabe hacerse es, ¿el corazón es grande o el tórax es pequeño? Es una muy buena pregunta. Obviamente que todos van a decir que el corazón es grande porque estamos en una clase de cardiopatías congénitas. Y efectivamente, esto es una cardiomegalia global. Pero cuando estamos en el consultorio, no tenemos este marco referencial del título de la clase.
Y para hacer un diagnóstico diferencial nos tenemos que valer de muchas cosas. Entre otras, presten atención alrededor del tórax. ¿Qué ven? O mejor dicho, ¿qué no ven? Sí, hay poco líquido amniótico. Y cuando hay poco líquido amniótico, difícilmente, no es exclusivo, pero difícilmente esté ante la presencia de una displasia esquelética. Una displasia esquelética letal se asocia en más de un 50% de los casos con polidramnios. Y cuando no tiene polidramnios suele tener normohidramnios. Por lo tanto, no tengo que pensar que es un tórax pequeño. El tórax pequeño me hace pensar en una displasia esquelética letal, pero no está acompañada de polidramnios. Por lo tanto, este dato me sugiere que podría tratarse de una cardiomegalia. Es una cardiomegalia, no solo por el título de la clase, sino porque hay más hallazgos. Fíjense que aquí tenemos un derrame pericárdico y llaman la atención el grosor de las paredes y no está muy bien definida la cruz. Pausa. Aquí estamos viendo el mismo caso, a la izquierda en modo B, con color en el cuadro inferior. Es un corte de 4 cámaras con incidencia lateral o intercostal, donde llama la atención esta solución de continuidad apical. Y al ponerle color, veo que pasa flujo. Entonces esto es una comunicación interventricular apical. Y algo para destacar en la C y B del feto. Las comunicaciones interventriculares del feto no producen shunt de izquierda a derecha como el neonato, sino que el shunt es bidireccional. Porque las presiones que manejan ambos corazones, aunque el volumen no sea el mismo, digo derecho e izquierdo, aunque el volumen no sea el mismo, las presiones son similares. Entonces, en estas comunicaciones interventriculares el flujo va a pasar para un lado y para el otro. Pausa. Esta es una muy vieja imagen, un corte axial del tórax, donde no estoy oblicuado, y digo sin temor a equivocarme que no estoy oblicuado porque veo la longitud de la costilla. Esta costilla la veo prácticamente entera. Entonces cuando yo veo una costilla entera quiere decir que el corte no es oblicuo. Si fuera oblicuo podría estar inventando una patología que no existe. Y aquí me llama la atención que en el centro del área torácica veo una imagen anecoica y el corazón lo veo como rechazado hacia un lado. Esto era una hernia diafragmática congénita. Pausa. ¿Qué vemos acá? Es un corte de 4 cámaras con incidencia apical, con una magnificación bastante importante, donde lo que llama la atención es no lo que parece muy evidente. A ustedes le podrá llamar la atención una aparente solución de continuidad aquí, que efectivamente la había. Pero cuidado, y acá va un tip, para evaluar una solución de continuidad no hagamos una incidencia apical o basal, o sea que el haz de ultrasonido no pase paralelo al tabique, sino que pase perpendicular al tabique. Aquí la podemos sospechar, pero para ratificarla tenemos que hacer una incidencia lateral. Pero lo que sí llama la atención es esto. Fíjense que está realmente la inserción está al mismo nivel. Aquí no hay decalaje. Y cuando no hay decalaje, cuando el decalaje es exagerado, tenemos que sospechar una enfermedad de Epstein. Y cuando no hay decalaje, tenemos que sospechar lo que estamos viendo acá, que es un canal aurículo-ventricular transicional, que no es un completo. Pausa. En este clip de video estamos viendo un corte de 4 cámaras en una incidencia lateral o intercostal, donde se aprecia una asimetría de cavidades, un derrame pericárdico, y llama la atención la contractilidad de las paredes miometriales, en donde la pared distal parece flapear, como que no tuviera una contractilidad muy efectiva. Observen aquí.
¿Ven? Que parece que flameara. Esto era una miocardiopatía secundaria a una virosis fetal. Pausa. Un corte axial del tórax al nivel de la silueta cardíaca, es panorámico, y hay algo que llama la atención. Hay algo que llama la atención, no sé si en forma evidente, pero efectivamente llama la atención. Observen. ¿Qué se hizo acá? Se midió el eje cardíaco. Y en esta medición del eje cardíaco nos da como resultado que mide casi 77 grados, cuando lo normal es 45 más menos 20, o sea, hasta 65 estaríamos dentro de lo normal. Es difícil encontrar en el seteo fetal la posibilidad de medir ángulos. Generalmente hay que ir a cadera o algún otro seteo. Este creo que es el de cadera, el que utilicé en esta oportunidad. Pero bueno, da igual. Lo que hice fue trazar una línea anteroposterior desde la columna hasta el esternón y luego tracé otra línea que coincidiera con el septo interventricular y lo medí. Y me dio 77 grados. Entonces acá tenemos una desviación del eje hacia la izquierda y si recuerdan por las diapositivas que vimos antes, esto nos hace pensar que puede deberse a una patología de los grandes vasos, de las salidas arteriales, o bien a que hay alguna entidad extracardíaca que está haciendo presión sobre este corazón. La salida izquierda. Cuando nosotros vamos a evaluar la salida izquierda, tenemos que preguntarnos si el vaso que sale se bifurca o no. En realidad, también nos puede llamar la atención que no encontramos salida izquierda. Y si hay continuidad entre el tabique y el vaso. Aquí estamos viendo la tetralogía de Fallot, donde ¿cuál es la característica de la tetralogía de Fallot? Bueno, lo que estamos viendo aquí, lo que se denomina cabalgamiento. ¿Por qué? Porque habitualmente la pared anterior de la aorta se continúa con el tabique interventricular. Esta es la continuidad septoaórtica. Y la mitral se continúa con la válvula aórtica, es la continuidad mitroaórtica. Y aquí no, aquí vemos como se dice que cabalga. ¿Por qué cabalga? Porque no hay continuidad. Esto no se continúa, la pared anterior no se continúa con el tabique, sino que la aorta está como a caballo entre los dos ventrículos. Entonces, ¿qué tenemos? Un cabalgamiento de la aorta, una comunicación interventricular subvalvular y este corrimiento de la aorta hace que secundariamente se estreche el calibre de la arteria pulmonar. Y no solamente eso, sino que esto en el feto no se presenta, pero en el recién nacido, o sea, cuando esto evoluciona con el tiempo, lleva a que haya problemas en el ventrículo derecho. Y aquí estamos viendo una C y B subvalvular, esta es la aorta que está cabalgada, no hay continuidad. Y acá va un tip. Todas las C y B, todas las comunicaciones interventriculares no se ven en el corte de 4 cámaras. Mejor dicho, casi todas las comunicaciones interventriculares se ven en el corte de 4 cámaras, excepto las subvalvulares. Las subvalvulares se ven en los tractos de salida, o sea que tenemos que subir un poquito y angular para poder ver una C y B, como en este caso en una tetralogía de Fallot. La salida derecha, ¿cuántos vasos salen? Y si es uno solo, ¿se bifurca o no? Aquí estamos viendo un dibujo, un esquema de un traspuesto, una transposición. Y aquí estamos viendo una paciente, un caso que tuvimos en el hospital hace ya unos cuantos años, en el cual tuvimos que utilizar el sectorial porque las velocidades que
las velocidades de flujo eran muy elevadas y no podíamos utilizar el convex. Y aquí se está viendo en este corte un tracto de salida y el otro tracto de salida del mismo ventrículo. Este corte es muy similar y acá este es un eje corto eje corto ventricular y aquí estamos viendo la salida del ventrículo derecho, el ventrículo anteromedio, el derecho. Vemos el doble tracto de salida. El quinto corte estandarizado es el de los 3 vasos y estos se evalúan en cuanto al número, tamaños y la disposición espacial. La disposición espacial comprende alineación y relaciones. En un corte de 3 vasos normal, cuando el feto está encefálica con el dorso posterior, aquí estamos viendo el esquema que simplifica o que nos da una idea de cómo se constituye este corte, en donde observamos una imagen longitudinal correspondiente al tronco de la arteria pulmonar, la aorta ascendente, la vena cava superior. Y aquí tenemos la aorta descendente. Entonces, este es el corte de los 3 vasos. Esto es izquierda, esto es derecha, esto es adelante, esto es atrás. Los tamaños pueden estar alterados. Por ejemplo, si la pulmonar está delgada y la aorta ascendente está grande, tenemos que pensar una atresia pulmonar que puede o no tener comunicación interventricular, o tronco arterioso, doble tracto de salida del ventrículo derecho, tetralogía de Fallot. Pero lo primero que debemos pensar es en la atresia pulmonar. Con una pulmonar engrosada y la aorta ascendente chica, o sea, la hipótesis contraria a la anterior, lo que tenemos que pensar es en una agenesia de válvula pulmonar es muy rara. La coartación de aorta no es tan rara, pero es difícil de diagnosticar y hasta de sospechar. También debemos pensar en una estenosis aórtica o una atresia aórtica. Ahora, cuando pulmonar y aorta ascendente están agrandados, debemos pensar en una insuficiencia concomitante de las válvulas aórticas y pulmonar y muy rara vez un bloqueo auriculoventricular. ¿Qué pasa ante una vena cava superior agrandada? Bueno, puede ser una interrupción de la vena cava inferior que tiene un drenaje por vena ácigos o un drenaje venoso pulmonar anómalo total o un aneurisma de vena de Galeno. O sea como sea, tiene un mayor volumen que aboca a la cava superior y por eso aumenta su tamaño. El número de vasos puede estar alterado. A veces hay 4 vasos y esto es secundario a una persistencia de vena cava superior izquierda, aquí la estamos viendo. Esto teóricamente es bastante fácil de observar, o mejor dicho, sería bastante fácil de diagnosticar. Sin embargo, tenemos un sesgo y es que no terminamos de ver más allá de la pulmonar. Tendríamos que habituarnos a ver todo, porque hay un subregistro importante de la persistencia de vena cava superior izquierda cuando no da otra expresión más que esta. Sin embargo, suele dar otras expresiones. Un corte de 3 vasos absolutamente anormal. Tiene 3 vasos, pero la constitución no es la normal. Miren este vaso elongado que no corresponde al tronco de la pulmonar, sino que es la arteria aorta, que tiene una dirección que cambia, empieza a ser ascendente, pero enseguida se hace con dirección anteroposterior, porque está drenando toda la salida, todo el gasto cardíaco, porque esto se trataba de una atresia pulmonar con una CIB y estaba saliendo todo el volumen por la aorta. Entonces la aorta tenía solamente este tramo de ascendente y luego hacía una dirección posterior, y lo que estamos viendo aquí son las venas cavas, porque hay una persistencia de vena cava superior izquierda.
Tres vasos tráqueas. También evaluamos el número de vasos, los tamaños relativos, la disposición espacial y la dirección del flujo. Aquí sí es importante el color porque aquí vemos la dirección del flujo. Bueno, en una cefálica dorso posterior, los tres vasos tráqueas se verían como se ve en este dibujo que estamos viendo. Aquí está pintado de azul, pero no por dirección de flujo, sino porque así se identificó en este esquema. El ductus arterioso, este es el arco aórtico, esta es la arteria a la aorta descendente. Acá tenemos tráquea, esófago y esta es la vena cava superior. Está un poco alterado este esquema, la vena cava superior tendría que estar más próxima y un poquito más medial. Aquí donde estoy marcando ahora tendría que estar, pero bueno, no importa. Acá donde dice Doppler color es porque este esquema sí representa es una representación del color donde vemos que convergen hacia la izquierda normalmente y el flujo va hacia atrás, por eso se pinta de azul. En el caso de que haya una confluencia hacia la derecha, vamos a ver que ambos vasos elongados, que son el arco aórtico y el ductus arterioso, convergen a la derecha de la columna, que es a la derecha de la tráquea. Entonces este signo nos alerta sobre la presencia de un arco aórtico derecho. Ahora, esto no implica que la aorta descendente deba estar necesariamente a la derecha de la columna. Puede virar y bajar por la izquierda. Cuando tiene forma de U, es cuando se interpone, cuando la tráquea queda entre el ductus arterioso y el arco aórtico. Esto es un signo también de arco aórtico derecho y suele asociarse a disfagia en la infancia. Podemos encontrar un flujo reverso en el ductus arterioso. En este caso, lo que se presume es una atresia pulmonar que puede o no tener CIB. Aquí estamos viendo en el arco aórtico el flujo que se aleja normal y este que se aproxima por el ductus arterioso. Entonces esto puede ser una atresia pulmonar. Al revés, un arco aórtico con el flujo reverso, fíjense que normalmente acá está el transductor, entonces el flujo va hacia atrás, se pinta de azul. Cuando tenemos un arco aórtico con flujo reverso y muy disminuido el calibre y el diámetro, tenemos que pensar en un síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo. Y aquí algunas imágenes. Pausa. Bueno, si le dieron play después de unos segundos o minutos, tienen que haber hecho un ejercicio de ver qué es lo que se ve aquí. Y es algo de lo que se comentó hace un momento. Es el mismo caso donde estamos viendo, aquí lo estamos viendo en escala de grises, en modo B, y aquí en color. De hecho es más representativa esta imagen que esta imagen. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Aquí está la columna y aquí estamos viendo un vaso elongado y otro vaso elongado y en el medio la tráquea. Entonces esto tiene forma de U. Este es el ductus arterioso, este es el arco aórtico. Es un arco aórtico derecho, como se vio hace un momento. Pausa. Este es un corte de 3 vasos tráquea, en donde vemos la columna. Estos son dos vasos que convergen a la izquierda de la columna como corresponde. Aquí está el transductor, entonces este vira al azul porque efectivamente el flujo se está alejando. Esto es normal y en el ductus arterioso hay un flujo normal. Donde no hay un flujo normal es en el arco aórtico, que es un flujo reverso. Esto nos está indicando que estamos ante la presencia de una cardiopatía congénita ductus dependiente. Entonces, en esta clase que es larga, por momentos tediosa, si yo estuviera del otro lado y la estuviera escuchando, me estaría preguntando, ¿qué hago con tanta información?
Porque desde el punto de vista didáctico no resulta muy útil recibir en una hora tanta información que no puedo procesar y elaborar. Sin embargo, tengo una posible solución. Y como decía, yo me preguntaba, si estuviera del otro lado, ¿qué hago con tanta información? Bueno, haría un paso a paso. En principio la leo detenidamente, todas esas diapositivas que mostraban texto con esquemas, eran las posibilidades que había según la hipótesis que se planteaba en el título. Entonces la leo detenidamente. Trato de familiarizarme con los esquemas y con las fotos que se presentaron. E intento comprender las explicaciones de la narración, o sea, del audio, a lo largo de toda la clase. Pero de ninguna manera memorizo los contenidos, solamente reflexiono. Reflexiono sobre todos los contenidos, pero no los memorizo. Y destaco en amarillo que los guardo cerca del ecógrafo con material de consulta. Entonces, esto es una aproximación a una metodología de estudio del corazón fetal. ¿Cómo se estudia un corazón? Eso sí ya está bien estandarizado y fue lo que se habló al principio. Ahora bien, eso es para hacer una checklist. Esto está bien, esto está bien, esto está bien. Ahora, cuando en esa lista de chequeo hay cosas que no están bien, bueno, veo qué es lo que no está bien. La aurícula derecha está agrandada, o el corazón izquierdo me parece pequeño, o el corazón derecho me parece muy grande. Y en base a eso me voy orientando, puedo ir a buscar estos contenidos, a consultarlos y ahí tener una orientación diagnóstica. Si veo esto, puede ser esto, esto o esto. Entonces, esta es la forma de asimilar toda esta información que se ha condensado en una hora, pero que da para mucho más. Y desde luego que realmente lo vamos a aprender haciendo. Como dicen en inglés, learning by doing. O sea, haciendo lo vamos a aprender. Y de todas estas patologías que se mencionaron y que se han visto, las que van a internalizar son las que con la experiencia, con la práctica, con el tiempo, vayan viendo en su quehacer diario. Y ahora los voy a dejar con dos casos para que ustedes diagnostiquen. Y lamento decirles que no les voy a dar la respuesta. Hagan un ejercicio, consulten, revean la clase, busquen bibliografía, hagan lo que sea, pero no les voy a dar la respuesta. Es una especie de tarea para el hogar y ustedes se van a tener que hacer cargo de la respuesta. Bueno, quizá nos encontremos algún día en algún congreso y lo podamos charlar, o si tienen ganas de escribir me envían un mail y yo les contesto sí o no. Aquí estamos viendo un video. Este es un corte de 4 cámaras, magnificado, con una incidencia apical. Y hay algo que es evidente. Hay una patología que es evidente, que fue mencionada y fue vista. Fue mencionada en los esquemas, fue mencionada en el texto, se vio un esquema y hasta se vieron un par de fotos. Lo que no se vio es un video. Entonces quiero terminar con este pequeño video y con otro que veremos a continuación. Este sería el caso 1. Y aquí está el caso 2. También un corte de 4 cámaras, bien magnificado. Quizá tiene un exceso de ganancia, pero no importa. La patología se nota muy bien. Incidencia apical. El haz de ultrasonido entra por el ápex cardíaco y es paralelo al tabique. Y hay algo grosero que llama la atención. Es diferente a la patología anterior. También se vieron esquemas, se narró algo y hubo texto al respecto. Lo que no hubo fue video. Esto es un poco para acostumbrarlos. Esto es lo que van a ver en el consultorio, en tiempo real. Bueno, espero que les haya sido útil. Estoy a su disposición si quieren hacerme alguna consulta por intermedio de mi correo electrónico. Muchas gracias.